Vamos a Gálatas 1. Dios, dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El saludo de Pablo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿verdad? Fue voluntario su sacrificio. Pablo predicándoles el Evangelio. Y en una doxología dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y vemos que Pablo va directamente a la raíz del problema, con cierta molestia, digámoslo así, de Pablo, pero también con cierto cariño. Dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. Entonces, ¿cuál era el objeto por lo cual Pablo se maravillaba? Que se habían alejado, estaban volviendo a reincidir, es decir, estaban volviendo atrás a las ceremonias, a los ritos religiosos, para poder así agradar a Dios. Y sabemos que el justo por la fe vivirá. Por creer en Cristo es que somos salvados, no por algo que nosotros hagamos, no por ritos externos, no por ceremonias, no por algo que yo tenga que hacerme en mi cuerpo le agrado a Dios. No, Él no quiere sacrificios, Él quiere obediencia. Y en el 7 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Estaba enojado con aquellos que los perturbaban, con aquellos que querían volverlos a que volvieran a esas prácticas, y también con los que las practicaban. Y en el 8, Pablo está diciendo, o dice, mas si aún nosotros, y él se está incluyendo, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, ¿verdad? Que es una figura poderosa, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, caiga bajo maldición. Miren la gravedad del asunto. Cuando se pervierte el evangelio, cuando una persona quiere acomodar el evangelio, cuando quiere predicar un evangelio distinto, dice Pablo que caiga bajo maldición. Duro, ¿verdad? Pero la escritura es así. Y como decía lo que estábamos cantando, ¿a dónde más iremos si solo Él tiene palabra de vida? Puede que algunas veces no nos guste lo que dice la escritura, ¿verdad? No se acomode a mi vida o a lo que yo creo, pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que dice el Señor. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Será que vamos a ir donde nos hablen bonito o donde nos digan cosas que nos gusten, que nos agraden? ¿Vamos a ir a una iglesia que se acomode a mis gustos? A lo que, ay no, es que yo quiero esta iglesia porque aquí cantan mejor, o yo quiero esta iglesia porque aquí me gusta lo que dice el pastor. No, usted está en una iglesia porque predican la palabra y son lo más apegados a la palabra posible. Sea anatema. Y lo repite, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Lo repite, lo repite. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, si alguien no les predica al Cristo resucitado, al Cristo crucificado, si alguien no les predica las buenas nuevas del evangelio, caiga bajo maldición. Y eso sigue vigente. Aquellos que no predican al Cristo crucificado y solo predican de pronto el evangelio de la prosperidad y solo predican las buenas y bonitas cosas, y incluso ahora las iglesias no son iglesias sino parecen clubes nocturnos y solo se dedican a esto, cuidado. Mire lo que dice Pablo, no lo digo yo, lo dice la escritura. Hay que tener cuidado y discernimiento. Es muy interesante también la escritura que nos leía el hermano Francisco por medio de su penitencia. Decía el apóstol que muchos aún estaban tomando leche, ¿verdad? Y no alimento sólido. Esto es una ilustración de un niño, ¿verdad? Cuando un niño está recién nacido, ¿será que lo primero que usted le va a dar es un pescado y una fariña y de una vez le va a dar cucharadas de pescado y fariña? ¿Un bebé recién nacido usted lo haría? No, ¿verdad? Primero tiene que tomar leche de la mamá. Es el primer alimento, el alimento perfecto.
que el niño necesita. Y claro, a medida que va creciendo, empieza a comer una dieta más sólida. Eso es porque es su proceso de maduración, su proceso de crecimiento. De la misma manera, nosotros como cristianos debemos tener un proceso de maduración, debemos ir creciendo. Yo no puedo ser el mismo de hace 5 o 10 años y estar en las mismas y en los mismos problemas y en los mismos errores. Y claro, vamos madurando a medida que vamos estudiando, pero no puedo quedarme así toda la vida. Un bebé no se va a quedar así toda la vida, ellos van a crecer y de la misma manera. Nosotros vamos a crecer, vamos a madurar, tenemos que madurar. Entonces, si alguno predica un evangelio diferente, que sea anatema. Ahora bien, el objeto de nuestra predicación, donde quedamos hace 8 días, fíjense el verso 10, Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Hagámonos también nosotros esa pregunta, ¿buscamos el favor de los hombres o el de Dios? Es decir, nosotros buscamos agradar con nuestras acciones a los hombres, aún a riesgo de negar a Cristo, o buscamos la gloria de Dios sin importar que no agrademos a los hombres. Es decir, ¿debemos solo agradar a los hombres o a Dios? Hagámonos esa pregunta. Y hay otra pregunta retórica, dice, o trato de agradar a los hombres, otra vez, trato de agradar a los hombres. Y fíjense, si su respuesta es sí, claro que yo sé que ninguno de nosotros va a decir que sí, pero puede que con sus acciones lo demuestren, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y si no soy siervo de Cristo, si no soy esclavo de Cristo, pues voy a ser esclavo del mundo, siervo del mundo. Y vamos a ver un poco de lo que es un siervo o un esclavo, una persona sin derechos. Entonces ese es el objeto. Y quiero que antes de que sigamos aquí, vayamos a Juan 5:44. Juan 5:44. El Señor les lanza una pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella que no requiere una respuesta. Pregunta, y el que recibe la pregunta ya sabe la respuesta, ambos saben la respuesta. Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Sí? ¿Cómo? Les dice, ¿cómo ustedes pueden tener fe? Pues recibid la gloria los unos de los otros. Es decir, buscaban agradarse los unos y los otros. Entonces, ¿cómo pueden creer si no estaban agradando a Dios? Y recuerden que en el 41 dice, yo no busco mi propia gloria. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo pueden tener fe? ¿Cómo pueden creer en mí? Si entre ustedes mismos se alaban o buscan su propia gloria o buscan caerse los unos bien a los otros. Y dice, si es así, ¿verdad? Si reciben la gloria los unos de los otros, no buscan la gloria de Dios que viene del Dios único. Sé que está aquí en pregunta, dice, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Es decir, si usted busca la gloria, digámoslo así, horizontal del ser humano, no va a buscar la gloria vertical, que es la gloria para Dios. Fíjense, es una pregunta que da como en el clavo de la raíz del problema. Nosotros tenemos un problema de orgullo, ¿verdad? Y claro, siempre buscamos la aprobación del otro, aún cuando se sacrifique la aprobación verdadera, que es la aprobación de Dios. El hombre siempre busca la gloria humana, la gloria efímera, la gloria que pasa, la gloria que es corruptible, porque la verdadera gloria es eterna, la gloria que viene de Dios. Cuando nuestro corazón se llena del deseo de ser aplaudido, ¿verdad? De ser reconocido, de ser validado por los demás, de caerle bien a los demás, no hay espacio para agradar a Dios. Como les decía a ellos, ¿cómo pueden creer si solo buscan la validación de su prójimo? Es muy difícil, muy difícil. Eso es una trampa, eso digámoslo así, es la trampa del aplauso. Jesús les describe aquí cuál es el sistema de validación de ellos, ¿verdad? En que las personas se miden, se alaban entre sí mismos. Hoy en día, por ejemplo,
Cuando una mujer se hace una selfie en ropa interior y la manda y la publica en todas estas redes sociales, ¿qué está buscando? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? ¿Para qué lo hace o por qué lo hace? ¿Para agradar a quién? A los hombres, aún los hombres también. Hombres que toman fotos y a veces las publican. Yo digo, bueno, pero ¿para qué publica una foto en una red social? ¿A quién está buscando agradar realmente? Porque los hombres también somos vanidosos, eso no es solo las mujeres, nosotros también. ¿A quién buscamos agradar? A veces caemos en esa dinámica, ¿verdad? En ese estándar de la conducta del mundo. Y eso se vuelve estorbo para nuestra fe. Esto se vuelve como en una distracción, el buscar querer agradar a los demás. Y eso es un impedimento para creer. Ahora, no quiere decir que no seamos perfectos y no caigamos en este tipo de pecados, a veces lo hacemos. Pero me refiero cuando es una conducta regular, cuando es una constante, cuando es una práctica. Eso es un estorbo para creer. Una persona que busca solo la gloria del otro o el agradar solo a otro y no agradar a Dios, pues no va a creer en Dios. Eso es un estorbo. La gloria verdadera viene del Dios único. Jesús aquí está desenmascarando la vanidad de los títulos, la vanidad que ellos tenían de buscar la gloria los unos con los otros. Está desenmascarando el reconocimiento, las aprobaciones mundanales, las cuales son pasajeras, porque es que la gloria y la fama de este mundo es pasajera. ¿Cuántas personas no han sido famosas por cualquier cosa que hayan hecho, así sea una cosa, una tontería? Son famosas y al otro mes ya nadie la recuerda. Y su fama es efímera y la fama muere y las personas mueren. Pero Cristo sigue vivo, su palabra sigue viva, su palabra no es pasajera, su palabra perdura, su palabra es para siempre, su palabra es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, permanecerá, no se las lleva el viento, como muchas otras palabras o promesas que a veces nosotros hacemos. Muy interesante cómo el Señor a través de esta pregunta los desarma y les dice, mire, ustedes solo están buscando su aprobación, su misma aprobación y no la aprobación de Dios. ¿Cuál es el ejemplo, el mejor ejemplo de humildad, de sumisión y absoluta? Es Jesucristo. El hombre o el ser humano busca el favor del mundo, pero allí, en esta búsqueda infructuosa, es decir, que no tiene frutos, que no da fruto, en esta búsqueda del mundo, de buscar su propia gloria, allí está la figura gloriosa de Cristo, levantado en una cruz, el siervo sufriente, aquel que fue, como dice el Salmo 22, rodeado por toros de Basán, aquel que, por decirlo así figurativamente, desgarraron su piel, y no solo figurativamente, literalmente, lo devoraron leones rugientes. Él realmente es el estándar, Él es el modelo, Él es el referente nuestro, lo que tenemos que imitar. Es la única forma de vivir y la única forma que tiene un significado. ¿Y por qué? Miren Juan 5:30, ahí mismo en Juan 5:30. No buscaba complacer a todos estos dignatarios o mandatarios o gobernantes o a todos estos fariseos, líderes del Sanedrín, no. De hecho, se los echó a todos de enemigo, exceptuando solo a 2, que fueron los que creyeron, porque él no buscaba su propia gloria. Él no buscaba su propia gloria y se los echó a todos de enemigo, ¿verdad? Si él hubiera buscado su propia gloria, no hubiese tenido enemigos. Si nosotros buscamos nuestra propia gloria aquí en el mundo, no vamos a tener enemigos. Pero si buscamos la gloria del Señor, vamos a tener enemigos. Él dice en el Juan 5:30, San Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad,
Es decir, ¿cuál era la voluntad que Cristo vino a hacer o vino a obedecer? Dice, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ejemplo de sumisión, ejemplo de humildad, ejemplo de sujeción, ejemplo de no agradar a los demás, sino agradar al Padre. Ese es nuestro estándar. La palabra, Cristo mismo es nuestro estándar. ¿Quiere emitir un juicio justo? Dígase a sí mismo, ¿qué sería justo para Dios? Aunque aún no me beneficie. Miren, fíjense ustedes estas elecciones pasadas, esto que pasó. Allí fue un festival de lo que me conviene y me parece justo, ¿verdad? Ay, este hombre me va a dar esto, este hombre me va a subir el sueldo, este hombre me va a dar estos beneficios, ¿verdad? Lo que me conviene a mí, sin importar el beneficio de otro, aún, o lo más importante, sin importar o evaluar, bueno, este hombre en algo teme a Dios, este hombre en algo, en su figura, en lo que hace, se parece a lo que Dios quiere. Por ejemplo, diríamos, ¿será que su familia es el estándar de lo que dice la palabra o no? No juzgamos cosas como esas, sino lo que me beneficie. No diga esto es lo que según mi criterio es lo adecuado, ¿verdad? No, hay un modelo, hay un estándar a seguir y es Jesús el Señor y Salvador. Cuando se suceden cosas aquí en el pueblo, ¿verdad? O como por ejemplo, hace pocos días ustedes se enteraron, a un hombre le mordieron el pie, sí, 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 y muy feo, creo que casi pierde el pie. Y claro, todos somos buenos para emitir juicios. Unos que maten los perros, el otro no, que el Señor tuvo la culpa. Y esos, yo me di cuenta, esos juicios se emitían según lo que esa persona pensara, es decir, según el estándar de su justicia, según su criterio. Pero ninguno de ellos dijo, no, vamos a ver qué dice la ley o la constitución o las leyes acerca de esto. De la misma manera nosotros, vamos a ver qué dice la palabra acerca de este asunto, de este contexto. Y allí es que tenemos que ir, en cada situación o problema que no sepamos emitir un juicio o no podamos emitir un juicio. Jesucristo, siendo Dios encarnado, Él no planeó, Él no estructuró agradar a los hombres, ¿verdad? O a los fariseos de aquella época. No, no. El ministerio de Cristo no fue desarrollado para agradar a los hombres o a las personas. No, para encajar en la sociedad, en las expectativas políticas, en las expectativas religiosas de los fariseos y judíos de aquella época. No. Y como ustedes saben, muchos querían un guerrero de a caballo, un David, un Adalid que peleara por ellos con una espada y un ejército de caballos. Muchos buscaban eso, esperaban eso, que los ayudara y los apoyara y los liberara de esa opresión del imperio romano, con espada que derrotara a ese estado opresor de Roma. No, ellos esperaban eso, pero él no era eso. Las masas querían que un rey militar que los librara del yugo romano y que les diera pan material de forma gratuita, que les diera subsidios, que les diera dinero, que sí, eso era lo que buscaban. Tenían puestos los ojos en qué, en las cosas materiales o en las cosas incorruptibles. Si Jesús hubiera tenido la intención de agradar a los hombres, si esa fuera sido su intención, habría aceptado esa corona que pretendían imponerle a la fuerza, ¿verdad? Hoy muchos quieren coronar a aquel que da más subsidios o el que ayude a los más desfavorecidos o al que más dinero dé. Lamentablemente, eso sucede. Al que dé más dádivas, pero no buscan realmente la gloria de Dios. ¿Dónde estaba la mirada de Cristo? Estaba puesta en agradar al Padre, en hacer la voluntad del Padre, en la redención. ¿Cuál era su alimento? Su alimento era hacer la voluntad del Padre. Ese era su alimento.
Él prefirió ser despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Eso eligió ser Él. Antes de desviarse un solo milímetro de dejar de hacer la voluntad del Padre. No se desvió ni a izquierda ni a derecha, vino a hacer la voluntad del Padre. Tuvo un servicio vertical. Si somos siervos de Cristo, esto implica necesariamente la ruptura total con las demandas, con lo que demanda el mundo, porque si no seríamos esclavos del mundo. Y ahora regresando a nuestro texto base, Gálatas 1:10, fíjense esta palabrita, esa palabrita que tenemos aquí, doulos, ¿verdad? ¿De dónde viene esta palabra? En Génesis 1:10, al finalizar el 10, dice, pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted busca agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el griego original, doulos, ¿verdad? En nuestras Biblias, esta palabra se traduce como una forma suave. Se pone aquí la palabra siervo en nuestras Biblias, dice. Pero ¿cuál es su traducción exacta? Es una traducción que puede sonar fuerte, porque su traducción es esclavo. Esclavo, ¿verdad? Y Pablo toma esta palabra en el Imperio Romano, porque un esclavo no tenía derechos. Un esclavo no podía decir hoy voy a hacer esto o voy a hacer aquello. No, un esclavo hacía lo que su patrón decía que se hacía. Dependía totalmente y sus derechos no le pertenecían al que tenía sus derechos. Un esclavo no buscaba labrarse una reputación, no buscaba ser independiente, no trataba de complacer a sus vecinos. ¿A quién buscaba complacer un esclavo? A su patrón. No, vivía para su patrón. Su vida entera, sus horas de descanso, sus fuerzas, todo, sus palabras, todo pertenecía a su dueño. Porque como su palabra lo indica, era dueño de ese esclavo. Pablo está aplicando esta metáfora, esta ilustración legal. ¿Y a dónde la está aplicando? A la relación que existe entre el redimido y el redentor. Está aplicando esta ilustración al que ha sido libre y al que lo ha liberado. ¿Y ustedes han sido liberados por Cristo? Sí. ¿Y a quién le pertenecemos? ¿De quién son nuestros derechos? ¿Será que somos independientes de hacer lo que querramos? Todos nuestros derechos, toda nuestra vida, nuestra existencia, nuestros afectos, todo le pertenece a Él. Y en esa pertenencia, en esa esclavitud, en esa servidumbre, hay libertad. No como muchos creen. No, es que ellos son como borreguitos, como esos caballos que les ponen aquí una cosita acá y otra cosita acá y solo miran hacia adelante. No, al contrario. Ellos son los esclavos, porque están esclavizados a un pecado, a la bebida, al adulterio, a la fornicación. Y no pueden salir de allí. ¿Y saben por qué hay libertad? Porque nosotros podemos decir, no quiero hacer esto. No es que no pueda, no quiero. Esa es la verdadera libertad. De poder decir, no quiero. No solo porque yo no quiera, sino porque no le agrada al Señor y no quiero hacerlo. Que si me dan dinero para ser partícipe de una corrupción, yo pueda decir, no quiero. Y claro, no puedo, pero no quiero porque eso le desagrada al Señor y soy libre de hacerlo. Pero los que son esclavos tienen que hacerlo, lo hacen porque no tienen otra opción, no tienen otra salida. El que es borracho es esclavo de la bebida, no puede decir no quiero y ni siquiera puede decir no puedo. Lo tiene que hacer, no tiene otra salida porque su voluntad está esclavizada. Eso es lo que hace el Señor, ese es el tipo de libertad que Cristo nos brinda.
Nosotros hemos sido comprados por precio de sangre. Vamos a 1 Corintios 6:20, por favor. Dice así, dice, porque habéis sido comprados por precio, ¿verdad? Nuestra libertad, nuestra redención no fue gratis. Ay, el Señor me perdonó y ya. No. Sí y no. Sí lo perdonó. El Padre lo perdonó. Pero lo perdonó porque Cristo pagó. ¿Verdad? No sustituyó. No reemplazó. Donde nosotros teníamos que estar, Cristo estuvo ahí. Entonces, hemos sido comprados por precio. Y ahora, si hemos sido comprados por precio, ¿qué dice? Glorificad pues a Dios. ¿Qué tiene que usted hacer? Sabiendo de que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Glorifique a Dios en su cuerpo, dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Los cuales son de quién? ¿Le pertenecen a usted? Ah, es que es mi cuerpo, es mi derecho. Yo hago lo que quiera con mi cuerpo. No, su cuerpo no le pertenece a Cristo. Y si usted no cree en eso, pues el día que se muera se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque su cuerpo y todo lo que usted es va a ir a parar al cielo o al infierno. Y como leímos, ¿verdad? Hace 8 días, dice que en unos es olor fragante de muerte y en otros olor fragante de vida, y el Señor va a ser glorificado de una u otra forma. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No. Por lo tanto, cuando nosotros intentamos complacer a los hombres, es como si fuera un acto de infidelidad conyugal, porque le pertenecemos a Él. Es un yugo desigual. Eso es grave, porque tenemos un verdadero dueño, y eso sería adulterio. Es como si ustedes fueran miembros de esta iglesia y asistieran al mismo tiempo a otra iglesia. Eso es como un adulterio, porque usted es miembro de una iglesia. Es como si Leví fuera y comiera hoy en su casa con Marielita y después en 8 días fuera y comiera en otra casa y en otros 8 días en otra casa. Usted es de una casa, ¿verdad? O durmiera hoy acá y después durmiera en otra casa y después durmiera en otra casa. Usted tiene una sola casa. Usted tiene y es miembro de una sola iglesia. De lo contrario, eso sería un adulterio. Y si nosotros le pertenecemos a Cristo y queremos agradar a los hombres y queremos hacer lo que los hombres quieren, eso es un adulterio. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Así como el hombre y la mujer es uno solo, ya no son dos, sino una sola carne. Y cuando el hombre y la mujer se meten con una mujer o con un hombre, es adulterio. De la misma forma, nuestra relación con Dios y queremos agradar a los hombres, es adulterio. No se puede mantener una doble ciudadanía moral. O es esclavo del mundo, encadenado a un pecado, encadenado a caer bien a todo mundo, o eres siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Y en esa esclavitud, en esa servidumbre, como decíamos, ya no estamos obligados a las opiniones humanas, al que dirán. No, estamos enfocados en agradar al Señor. Fíjense. Entonces, hemos de ser siervos de Cristo o nos hemos convertido, en esclavos de la opinión pública. El Evangelio tiene su propia fuerza. El Evangelio es dinamita, es una roca, ¿verdad? Que causa conmoción, alboroto y es un tropezadero para el hombre natural. Vamos a 1 Corintios 1:23. 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y qué significaba esta crucifixión para los judíos o para los fariseos de esa época? Dice, para los judíos ciertamente tropezadero, ¿sí? Y para los gentiles locura, ¿verdad? Porque ¿cómo es esto que esperamos una persona, un general de los ejércitos y muere? Y de la forma en que muere, ¿no? Como una vergüenza.
¿Recuerdan el ánimo de las personas o de los hombres que iban en el camino de Maús? Iban totalmente decepcionados, ¿verdad? Cuando el Señor los sacó, iban decepcionados. Entonces, como vemos aquí, Cristo crucificado, dice el apóstol, Cristo crucificado en Gálatas 1:10. Eso era un mensaje inaceptable para la religión, para los religiosos de esa época. Por eso era un tropezadero para ellos. La palabra griega para tropezadero es escandalón. De ahí se deriva la palabra escándalo. Es decir, la cruz para ellos era un escándalo. ¿Y qué es un escándalo? Es un acto público de vergüenza. Para estos judíos del primer siglo, aquellos que esperaban un Mesías, un conquistador, un político que los liberara de Roma, esta idea de un Salvador ejecutado de esa forma era un escándalo. Por eso era un tropiezo para ellos, para lo que ellos creían. Y para los gentiles, para los griegos, era locura. ¿Qué locura es esta? Aquellos están esperando un Salvador y viene y muere, y de la manera en que muere, eso es un escándalo, es una locura. Es una locura, eso no encajaba en los cánones de aquella época, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Los apóstoles y Pablos no buscaron suavizar el mensaje. No, ellos predicaban a Cristo crucificado y resucitado. Ellos podrían haber presentado a Jesús solo como un maestro moral, ¿cierto? Para agradar a aquellos gentiles, o como un líder revolucionario, ¿verdad? Para agradar a los judíos. Lo hubieran podido presentar de esa forma. Pero sin embargo, ellos eligieron la verdad de la cruz, ese escándalo de la cruz, esa locura para muchos. Y hoy día sigue siendo locura para muchos. Asumiendo el rechazo total. Por eso siempre me pregunto, ¿cómo es que las personas invalidan estas verdades? ¿Cómo es que las personas no creen en las palabras de los apóstoles? ¿Acaso yo como apóstol me voy a arriesgar a sabiendas de que me van a matar por lo que voy a decir? Es decir, ¿cómo no voy a creer este mensaje si los apóstoles sabían que si predicaban a Cristo crucificado y resucitado, iban a morir? ¿Ustedes creen que yo voy a dar mi vida por algo que no es verdad? ¿Ustedes creen que yo me voy a arriesgar por algo que no pasó o no sucedió? Claro que era verdad. Y por eso ellos estaban dispuestos a dar su vida por este escándalo y por esa locura que a muchos les parecían. Era verdad. Cristo crucificado, fue crucificado, esto fue un escándalo, fue un estorbo y sigue siendo hoy día un tropiezo y un estorbo para muchos, una locura para muchos. Y Cristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Y por eso los que son del mundo no entienden el reino de Dios. Solo aquellos que creen en el Evangelio entienden cuál es el verdadero reino espiritual. Y aquellos que creen ya son partícipes del reino, ya han entrado por la puerta al reino. Sí, hermano, como lo estoy diciendo, si usted ha creído, ya ha entrado en el reino de Dios. Ahora bien, en el ámbito diario, en el diario vivir, ¿a quién le doy complacencia? ¿A mí mismo, a los demás, o realmente vivo una vida para Él? Fíjense lo que dice Efesios 6:6. Efesios 6:6, no lo busquen, yo lo leo para ustedes. No sirviendo al ojo como a los que agradan a los hombres, sino como ¿qué? Como siervos de Cristo. Usted no sirve al ojo del ser humano, usted sirve a Cristo como siervo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Fíjense esta frase que introduce aquí el apóstol Pablo, sirviendo al ojo. ¿Qué describe esto? Esto es una actitud hipócrita, porque aquel que solo busca agradar al jefe o al que está, al su superior, es hipócrita, porque cuando no está el jefe, pues no hace las cosas bien. Pero el que realmente busca agradar a Dios, ¿verdad? Siempre hará las cosas bien, no solo por apariencia, sino por buscar agradar a Dios. Todo trabajo lícito, hermanos, ya sea limpiar una calle,
ya sea gobernar una nación, ya sea administrar una empresa, ya sea barrer, ya sea trapear, ya sea lavar la loza, ya sea lo que sea, todo es un acto de adoración cósmica. Es decir, usted lo hace para Dios. Nosotros trabajamos, como dice una frase en latín, coram deo, que quiere decir delante del rostro de Dios. Todo lo que usted vaya a hacer, hágalo como si lo estuviera haciendo, y de hecho es así, hágalo para Dios, como si usted estuviera delante del rostro de Dios. Y verá que todo lo que haga lo va a hacer bien y para la gloria de Él. No va a necesitar a alguien que le esté observando. Y claro, cuando le pidan que haga algo mal, usted va a decir, no, yo no lo voy a hacer así porque eso no glorifica a Dios. Como voy a poner de ejemplo al hermano Mauri, se me ocurre a mí. Si el hermano Mauri, un contratista, le dijera, venga, rebajámosle un poquito más de cemento. No le echemos 2 bultos, sino echémosle un bulto. Pues que el hermano diga, no, eso está mal, no se debe hacer así. Eso ese concreto se va a rajar o se va a descarapelar porque no tiene el suficiente cemento. Y claro, todo esto para bajar costos. Y entonces, ¿él qué está haciendo? ¿Está glorificando al hombre o está glorificando a Dios? Está glorificando a Dios, porque es como correctamente se debe actuar delante de Dios, no para agradar al hombre. No va a decir, ay sí, yo por agradar a este ingeniero voy a hacer las cosas como él dice. No, hay que agradar al Señor. En lo que sea, coram deo, delante del rostro de Dios, que nuestro único espectador que está delante de nosotros es el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que está en todo sitio. Ya no dependemos del reconocimiento de nuestros superiores. Claro, eso sería una añadidura. Cuando usted es un buen trabajador y tiene reconocimiento es porque eso es una añadidura, pero es para Dios. Nosotros trabajamos con integridad en lo secreto, porque su evaluación final no va a ser hecha por los hombres, va a ser hecha por Dios. Ahora bien, es importante hacer una aclaración, porque a veces hay malentendidos, ¿verdad? Alguien podría malinterpretar las escrituras y decir que los cristianos debemos ser personas hoscas, groseras, conflictivas y desagradables deliberadamente, pero no es así. Bajo el pretexto, no buscamos agradar a los hombres, entonces yo tengo que ser una persona totalmente grosera. No, eso es distorsionar la escritura, ¿verdad? Porque vea lo que dice Corintios 10:33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Verdad? Eso se complementa. Entonces hay una contradicción entre el apóstol Pablo en Gálatas 1:10 y en Corintios 10:33. No, Pablo está condenando el agradar a los hombres, alterando la doctrina de Dios, alterando la doctrina del beneficio propio. En Primera de Corintios, Pablo está promoviendo, claro, agradar a los hombres a través de la abnegación personal, es decir, como cediendo sus derechos legítimos y acomodándose culturalmente, siempre y cuando no viole la ley de Dios, ¿verdad? Como si yo fuera a una comunidad, ¿verdad? Tienen sus costumbres, tienen su cultura, siempre y cuando esa cultura no viole la ley de Dios, pues si me invitan a algo, una comida, pues yo lo voy a recibir acomodándome a esa cultura, aun cuando de pronto a mí no me agrade, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Para agradar a ellos, pero sin dejar de agradar a Dios. Pero ¿qué pasa si ya me invitan a hacer algo, cierto ritual que vaya en contra de la deidad de Dios? Pues yo voy a decir no, porque estoy violando la ley de Dios. Entonces Pablo lo que está diciendo es que lo que culturalmente no viole la ley de Dios, él a eso se adapta, aún negando sus propios derechos, porque está encima el derecho del prójimo. El objetivo, claro, de esto es que las almas escuchen el Evangelio, que muchos el Evangelio escuchen. El verdadero remedio para arrancar de raíz la idolatría de agradar a los hombres es
La justificación es por la fe sola. Porque a veces mendigamos, mis hermanos, la aceptación de los hombres. ¿Por qué? Porque es que recuerden que iniciamos este sermón diciendo de que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, ¿verdad? A veces operamos bajo un sistema del pacto de obras, es decir, yo hago para ser aceptado. Nuestro valor depende de nuestro rendimiento y de cómo nos perciben los demás. A veces pensamos eso, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo abre nuestros ojos al pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque a través de esta frase, la justificación por la fe sola, creemos que en Cristo Jesús ya tenemos toda aprobación. Hemos sido aprobados. ¿Por qué? Recuerden que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si el Padre tiene complacencia en Cristo, y si nosotros hemos creído en Cristo, automáticamente tenemos la aprobación del Padre, porque hemos creído en el Hijo. No solo se nos da su justicia, también la aprobación del Padre. Entonces, ¿qué pasa? El veredicto de los seres humanos pierde su poder porque tenemos la aprobación que necesitamos, la aprobación del Padre. Ya no necesitamos la aprobación del mundo, ya no necesitamos la crítica del mundo, o pueden criticarnos, pero eso no nos puede destruir. Ya no necesitamos los aplausos del mundo, ya no necesitamos que nos pongan airosos, porque estamos en la roca que es Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 2:4, ya vamos a acabar. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como los que agradan a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Fíjense el orden. Primero viene la aprobación divina. Fuimos aprobados ¿por quién? Por Dios. Ahora, luego de que hemos sido aprobados por Dios, debemos sentir seguridad, confianza. Recuerden lo que veíamos en el Salmo 42, en el sermón pasado. Él nos sacó del lodo cenagoso y nos puso en tierra firme, en la peña que es Cristo. Ya tenemos esa seguridad y esa confianza. Él, Cristo, intensifica nuestras motivaciones para seguir adelante. Vivir para agradar a Dios significa que reducimos nuestros espectadores, ¿verdad? A un solo espectador, el cual es Dios. Vivimos para agradar a Dios. Recuerdan que vimos delante del rostro de Dios. Él es su único espectador en todo lo que haga. Usted vea a Dios allí sentado en esa tribuna, como usted se lo imagine, y vea y mire que Él es su único espectador. ¿Cómo quiere estar delante de ese espectador? ¿Cómo quiere hacer las cosas? ¿Cómo quiere actuar? Y pregúntese, cada vez que vaya a practicar un pecado, a hacer algo malo, diga, el Señor me está observando, Él es mi espectador, mi gran espectador, el espectador de toda su vida, el que lo ve, el que lo mira, y no es un espectador pasivo, no, es activo. Cuando nosotros tenemos los ojos de la fe exclusivamente en la majestad de Dios, los temores de agradar a los hombres son disipados, se van. Ahora bien, hagámonos dos preguntas para terminar y contestémoslas nosotros, cada uno ahí en nuestros puestos. ¿Cuántas de tus decisiones, ya sean decisiones financieras, familiares o ministeriales, están motivadas por el deseo de proyectar una imagen exitosa ante los demás? ¿Qué quiere decir esto? Lo que usted hace en su trabajo, en su casa, en la iglesia, lo que lo motiva a hacer las cosas es verse bien delante de los demás o verse bien para Dios. Si nosotros empezamos a pensar
de que lo que hacemos es para la honra y la gloria de Dios, muy seguramente las cosas van a ir distintas o van a marchar distintas. Ahora bien, otra pregunta, ¿nos callamos en nuestro lugar de trabajo, en la universidad, en el colegio, en la comunidad, donde sea nuestro círculo social? ¿Nos callamos cuando se presenta la oportunidad de defender la verdad de Dios? Cuando, por ejemplo, alguien está blasfemando contra Dios, ¿nos quedamos callados? ¿No decimos nada para refutar esto? ¿Simplemente por el miedo de ser rechazados o porque tenemos miedo al ridículo? ¿No hablamos y decimos? ¿No nos quedamos callados? Si descubrimos que el temor al hombre todavía gobierna las áreas de tu vida o algunas áreas de nuestras vidas, recuerden, el diagnóstico bíblico es claro. No estamos viendo la grandeza de Dios. No estamos viendo el Evangelio. No estamos recordando el Evangelio. Lo que costó nuestra salvación. Lo que costó nuestra libertad. No estamos viendo que le pertenecemos a Cristo. No estamos viendo la majestad de Dios. Solo estamos viendo la importancia de unas criaturas que son iguales a nosotros. Y no estamos dando la importancia al Creador. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el llamado de este sermón? Ahora, no es que nos esforcemos por ser más moralistas o más éticos, ¿verdad? No es intentar ser más valientes, no. El llamado es a arrepentirnos genuinamente, verdaderamente, ante el trono de la gracia. Debemos confesar que somos cobardes, todos tenemos cobardía. Y a veces esa idolatría del reconocimiento humano, o más bien esta idolatría del reconocimiento humano debemos verla como un pecado directo al primer mandamiento. Él es el único Dios. Él es el único que merece toda nuestra adoración. Y claro, siempre el mensaje es que corramos a la cruz de Cristo, porque Cristo soportó el desprecio absoluto de los hombres. No se aferró a esto. Él sufrió el abandono de sus amigos. Él sufrió el juicio de la sociedad, aún de los que decían ser religiosos. ¿Todo esto para qué? Para comprar nuestra libertad, para ser nuestro Salvador. Él en su muerte, realmente así fue, rompió las cadenas de nuestra adicción a la aprobación humana. Lo único que le basta a usted, lo único que me basta a mí es la aprobación de Dios. Pues Cristo sufrió por mí, murió por mí, fue crucificado y resucitó. Eso es lo que debe bastar en mi vida. Eso es lo que realmente importa. Amén.